Hola, buenas tardes. Soy el doctor Ricardo López Tinoco. Estoy encargado del Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de esta jurisdicción sanitaria. Ok, mira, en nuestros 18 municipios hemos tenido hasta ahorita muy poquitos casos en base al muestreo, ¿sí? El muestreo que hacemos realmente sabemos que la población no acude ya a realizarse muestreo cuando tiene síntomas respiratorios y bueno, nuestros médicos a veces también ya no hacen el muestreo porque ya normalizamos muchas enfermedades respiratorias, ¿sí? Y además de que estamos en la temporada de influenza, de enfermedades respiratorias agudas, y bueno, lo que sí estamos teniendo un incremento importante es sobre todo en influenza. La que hemos detectado más es influenza HN1, así como influenza B, ¿sí? Virus incisional respiratorio en niños pequeños, y solamente tenemos diagnóstico de 4 casos de COVID-19, ¿sí? Uno de ellos de Omicron, los demás del virus original aparentemente, pero todavía no tenemos el subtipo, la subvariante de la JN1, conocida como pirola, que es la que está afectando ya algunos países de Europa y en Estados Unidos y Canadá. Nosotros todavía no detectamos en nuestra jurisdicción sanitaria, a través del método de PCR, ninguna variante de este tipo. Sabemos que las variantes de Omicron son muy contagiosas, son mucho más contagiosas que el virus original. Afortunadamente los síntomas pueden ser menos severos, ¿sí? que el virus original. Omicron se caracteriza por tener una incubación corta, de 3 a 4 días después de que te infectas. Vas a iniciar los síntomas, que pueden iniciar con fiebre, con malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza, ¿sí? Pérdida del olfato. Hemos empezado a detectar ya pérdida del olfato en algunas personas. Desafortunadamente se hicieron solamente pruebas rápidas, salieron positivas, pero no se les hizo PCR para ver si podíamos aislar la variante, ¿no? Por lo tanto, esos serían los síntomas generales. La gente que está vacunada es muy probable que con esos síntomas curse su enfermedad, ¿sí? Gente que no está vacunada, pues bueno, tiene más posibilidades de complicarse con algún problema respiratorio, como puede ser la falta de aire, una neumonía, y bien esto nos lleve a hospitalizar a los pacientes, ¿sí? Gente que esté vacunada pero que tenga enfermedades de fondo como diabetes, cáncer, VIH, sabemos que forman una inmunidad baja, ¿sí? Baja o nula. Puede ser, aunque se vacunen y tengan su esquema de vacunación completo, puede ser que tenga una inmunidad menor que las demás personas y también nos los pone en riesgo. Ok, en este momento es un reto para nuestros médicos que se enfrentan a un sinfín de enfermedades respiratorias, como las 3 que ya les comento: influenza H1N1, influenza B, influenza A, parainfluenza, virus incisional respiratorio, COVID, ¿sí? Y COVID, pues bueno, sabemos que hay variantes que están circulando, bastantes, no solamente la pirola, pero bueno, el reto del médico, o bien también enfermedades respiratorias agudas producidas por bacterias, ¿sí? El médico lo que tiene que hacer, pues bueno, lo que hace todos los días es una entrevista al paciente, una anamnesis le llamamos nosotros, un interrogatorio, preguntarle cómo inició los síntomas, si fueron abruptos, si fueron paulatinos, si se acompaña de dolor de garganta, de fiebre. Todo se hace en base al cuestionamiento. Casi el 80% de los diagnósticos los médicos los hacen en el cuestionario o en la anamnesis, en la entrevista, y después de ahí viene algo que se llama la exploración física, ¿sí? Donde hay que explorar la garganta. Si vemos material purulento, pues bueno, podemos sospechar que puede ser una bacteria. Si vemos solamente irritación de la garganta, pues podemos pensar que se trate de un virus. Y además de los días, del inicio de fiebre, o sea, todo esto lo analiza el médico cuando hace los cuestionamientos con su paciente enfrente y él se va formulando un diagnóstico, ¿sí? Realmente el diagnóstico es así, ¿okay? Así es como se hacen los diagnósticos, pero a veces queda la duda, ¿verdad? Porque a veces puedo decir, ok, ya sé que no es bacteriano, es viral, pero ¿qué virus es? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos auxilio de las pruebas de laboratorio, como son las pruebas rápidas para descartar COVID. Muchos de nuestros médicos ya tienen pruebas rápidas, médicos particulares también ya las cuentan con ellas, laboratorios. ¿Y qué hacen? Pues haces la prueba, ¿no? Si sale negativo y está en los días que te tiene que salir positivo, pues pensamos que pueda tratarse de influenza o de alguna otra enfermedad viral, ¿sí? Eso sería lo conducente a hacer un diagnóstico de COVID. La vacuna que sea que tenga oportunidad de ponérsela, póngansela, ¿sí? En este momento hay muchos casos que van a empezar a incrementarse a partir de unas 2 semanas que llegue a México la variante pirola. Bueno, ya hay en algunos estados del país. En cuanto llegue, pues se va a instalar rápido, ¿sí? Sabemos que eso se va a diseminar muy rápido.
y por lo tanto tenemos que estar preparados, o sea, estar vacunados. Si ya están vacunados y no se han puesto un refuerzo, es momento de ponerlo también. Sí, lo que te digo, las vacunas que manejamos son eficaces para el virus original, ¿sí? Que del 2019. A partir de ahí se tomaron las muestras para empezar a hacer estas vacunas, ¿sí? La vacuna de Abdala, que es de origen cubana, bueno, está hecha de esa manera, con la genética de aquel virus que se encontró en primera vez. Sabemos que ha tenido muchos cambios, muchas subvariantes. La variante de Omicron tiene diferencias genéticas en base a la original. Por lo tanto, nos protegen estas vacunas que estamos usando solamente para casos graves o muerte, ¿sí? No nos van a evitar que no nos infectemos, ¿okay? Nos vamos a infectar, pero el curso de la enfermedad puede ser más leve si no estamos vacunados. Y además tenemos más del 70-80% de probabilidades de que no nos vamos a ir a un hospital. Y más del 90% de que no vamos a morir, ¿sí? Entonces, es eficaz, es eficiente. Y la vacuna que tengamos, hay que aplicarnos. La vacuna que tengamos en ese momento disponible en nuestros centros de salud, apliquémosla. La recomendación absoluta es no, ¿sí? No automedicarse. Quizás podamos tomar algún medicamento. Por ejemplo, si en la noche me empiezo a sentir mal y sé que no hay médico hasta el otro día en la mañana, tengo fiebre, bueno, quizás puedo tomar algo para quitarme la fiebre, para quitarme el dolor, pero jamás recetarme antibióticos, ¿sí? Porque las enfermedades respiratorias, más del 80% son virales, ¿sí? Y no le vamos a hacer nada con el antibiótico, pero sí podemos favorecer que haya resistencias a esos antibióticos en enfermedades futuras por bacterias, ¿sí? Entonces la idea es no medicarse, solamente medicamentos sintomáticos, ¿sí? Y eso siempre cuando sepamos cuáles son nuestras dosis. Si a un niño no le podemos dar la misma dosis que a un adulto, ¿sí? Entonces la idea es no automedicarse, siempre tener asesoría del médico. La situación actual es tranquila, tenemos el 3% de ocupación a nivel estatal de hospitales, o sea, tenemos muy pocos pacientes hospitalizados. La semana pasada aquí en Zitácuaro sí hubo, con lo que me reporta la epidemióloga de muestras, 3 pacientes sospechosos a COVID-19 que fueron hospitalizados, ¿sí? Pero bueno, realmente la capacidad es mayúscula, tenemos mucho más capacidad para recibir pacientes con enfermedad respiratoria aguda o tipo influenza. Por ahí había salido una información de que estábamos saturados en los hospitales, es una información falsa. En esta semana el gobernador bien informó que tenemos un 3% de ocupación hospitalaria. Quiere decir que tenemos más del 97% disponible de camas. Esperemos que nadie las ocupe. Bueno, la medida de prevención, obvio, es muy importante, las medidas de prevención. Uso del cubrebocas, lavado de manos. El lavado de manos sigue siendo indispensable para evitar tanto enfermedades diarreicas como enfermedades respiratorias. El contagio de esas enfermedades virales es a través de la saliva, gotitas de flujo, del contacto interpersonal, o bien porque a veces tocamos superficies que pueden estar infectadas por alguien que tosió, que estornudó, ¿sí? Y nosotros es muy común que nos toquemos la cara, la nariz, la boca y podemos infectarnos. Entonces el lavado de manos es muy eficiente. Uso de cubrebocas en lugares cerrados y con multitudes, hay que usarlo. Y la herramienta fundamental en salud pública de prevención es la vacunación. Ahorita tenemos vacuna de influenza, en todos nuestros centros de salud tenemos vacuna contra la influenza. Hemos tenido defunciones ya en estos días de gente pues, relativamente joven por influenza, ¿sí? Ahorita me preocupa a mí más la influenza que la COVID-19. Entonces es muy importante que se vacunen contra influenza. Tenemos pocas dosis en los centros de salud, acérquense a vacunar a los centros de salud contra influenza. Y tenemos también muy poquitas dosis que nos acaba de llegar, con una caducidad hasta 2025, porque luego la gente decía que estaba caducada la vacuna de COVID. No, esta vacuna caduca hasta 2025 y la tenemos en algunos centros de salud. Sí, Zitácuaro, por ejemplo, tenemos vacuna que nos llegó el día de ayer y ya la tienen aquí en los centros de salud. Entonces, vacúnense y cumplan esas medidas de prevención y esperemos que... y si te enfermas, acude a tu médico particular o a tu centro de salud. Pues nada más invitar a la población a eso, a los niños, cuidarlos muy bien, hidratarlos muy bien. Hemos tenido lamentablemente también casos de intoxicación por monóxido de carbono en las zonas donde hace mucho frío, porque la gente prende anafres o braseros para calentar sus casas. Pues bueno, siempre debe haber una ventilación y nunca se duerman con un equipo de estos que esté encendido porque puede producir la muerte, ¿sí? Entonces hay que tener mucha precaución en ello.